Hola, buenos días a todos. Ante todo, presentarme, yo soy Eva Torremocha, soy la responsable del eje Alimentación Sostenible de la Fundación Daniel Inna Carasso. Antes de seguir una mínima presentación de la Fundación y del qué nos trae aquí, quiero detenerme un segundito en agradeceros tanto a los ponentes que estáis aquí, que sé que no es vuestro ámbito de trabajo más habitual, especialmente Juan y Alberto, agradeceros muy sinceramente que estéis, al resto también, por supuesto. Medios de comunicación, sois elementos clave, indispensables para conseguir que todo el trabajo que se hace desde instituciones, desde colectivos, desde fundaciones, llegue a la sociedad. Sois multiplicadores absolutamente necesarios, así que muchísimas gracias por venir y estar aquí atendiendo esta presentación, que esperemos que os dé elementos de interés. Gracias a las personas que estáis en YouTube, también siguiendo esta entidad, esta actividad, y a las entidades que nos habéis ayudado a la difusión de este tema. Entramos ya en materia. Muy brevemente presentaros la Fundación Daniel Inna Carasso. Es una fundación binacional, trabajamos en Francia y en España, somos una fundación distribuidora, nos dedicamos a acompañar y apoyar proyectos en dos ejes, la alimentación sostenible y el arte ciudadano. Esta guía se enmarca dentro de lo que es el eje de la alimentación sostenible, en el que nuestro objetivo es acelerar la transición del sistema alimentario o de los sistemas alimentarios hacia un modelo más sostenible. Nuestro objetivo último es buscar una transformación social que dé una respuesta al gran reto que es la emergencia climática. Pero bueno, centrándonos en esta guía nos permite centrarnos, o con esta guía hemos querido abordar ese reto de la transición hacia un sistema alimentario sostenible. ¿Cómo consideramos que esto va a ser posible gracias a esta guía? Porque aborda dos elementos clave. Uno, el relevo generacional, la necesidad aporta, esperamos y creemos que aporta soluciones, un acompañamiento, una guía y un manual y una motivación a las personas que quieren convertirse en personas profesionales agrarios y por lo tanto esperamos poner nuestro granito de arena para conseguir tener más agricultores, más ganaderas, más apicultores, ¿vale? Necesitamos gente que produzca estos alimentos aquí, en nuestro territorio. ¿Y por qué necesitamos que sea nuestro territorio? Porque es una clave para la lucha de la emergencia contra el cambio climático. Relocalizar todos los procesos del sistema alimentario, como son la producción, la distribución, el cierre de ciclos entre ganadería y agricultura, el reciclaje de los residuos, todos estos procesos, cuanto más relocalizados, menos emisiones de gases de efecto invernadero van a provocar. Ese es un poco el vínculo. Y nosotros en esta guía, cuando le encargamos a CERAI su realización, lo que pretendíamos era eso, abordar estas dos temáticas que creemos son relevantes y son clave para nuestra transición. La guía se ideó antes de la pandemia y como tantísimas otras cosas, pues ha sufrido algún freno, algún percance, alguna adaptación, pero bueno, me gustaría resaltar que sí hay cosas que se mantienen iguales, que es, por ejemplo, el continuo creciente interés hacia la alimentación que tenemos como sociedad, cosa que es un elemento clave importantísimo. La emergencia climática es otra cosa que sigue igual, y ese desafío que es la jubilación de nuestros agricultores que se quedan sin relevo, ¿vale? Ese desafío de cómo conseguir mantener nuestro nivel o sea, el nivel de población agraria. Sí ha habido otros cambios, además tenemos suerte porque ha sido positivo, no suele ser el caso. La producción agraria, la profesión agraria cada vez está más valorizada después del confinamiento y por otra parte hay una movilización general de todo el sector para conseguir dar una visión más real, que es mucho más positiva de la profesión agraria. Insisto, con esta guía es un pequeño granito de arena. Lo que hemos intentado es, pues eso, motivar, y aquí parafraseo a la directora de la Fundación, hemos intentado guiar, orientar e impulsar a través del conocimiento y de la sensibilidad a todas esas personas que les interese dar el paso a hacerse agricultoras para lograr este relevo generacional que va a marcar el futuro del sector agrario. Sin más, yo le cedo la palabra a Juan Laborda, que es uno de los autores principales del estudio. Gracias, Juan. Bueno, gracias Eva y gracias a toda la gente que hay conectada por el interés en la temática y del relevo generacional en el campo y sobre todo en particular el interés en nuestra propuesta que hacemos a raíz de este estudio. Como ha comentado Eva, la propuesta se enmarca dentro del concepto de sistema alimentario territorializado, que bueno, aunque ella ya ha explicado algunas cuestiones bastante importantes, sí que creo importante como dar tres factores, ¿no? que
determinan lo que es este modelo y es el marco que hemos puesto para el estudio. Bueno, el sistema alimentario territorializado pues es una propuesta de sistema alimentario alternativa al actual, que se caracteriza principalmente porque su producción intenta optimizar toda la vida, toda la energía solar y todos los recursos, al fin y al cabo, que dependen de la naturaleza y no de insumos externos, como si promueve el sistema alimentario convencional o agroindustrial. A nivel de distribución alimentaria se basa en la distribución en canales cortos de comercialización o incluso de venta directa. Canales cortos tanto a nivel de distancias, dentro de lo posible, como a nivel de intermediarios. Y esto un poco en contrapartida al sistema alimentario descentralizado que tenemos actualmente, donde un pienso puede ser cultivado en Argentina, comido por un cerdo en Aragón y comido a su vez la carne de ese cerdo en China. Y por último, la tercera pata o característica principal de estos sistemas alimentarios territorializados es que proponen una gobernanza con un marco territorial y una gobernanza más equitativa y horizontal, y no basada en el poder financiero o el acceso o presencia comercial como es actualmente el reparto de poder en la cadena de valor. Esto se entiende muy bien, pues, quién decide el precio de los alimentos, ¿no? Ahora mismo, el lunes hubo una manifestación y bueno, precisamente era por la gobernanza de ese reparto del valor, ¿no?, dentro de la cadena. Luego, bueno, antes de entrar un poco con la metodología, ya definido el marco teórico, nosotros la pregunta que nos hacíamos en el estudio, que por cierto no he hecho yo solo, lo he hecho junto con Beatriz Hernández Martín, una compañera de CERAI. Digamos que la pregunta que nos hacíamos era, ¿son los sistemas alimentarios territorializados o SAT una oportunidad de empleo en el medio rural y una posible solución a la falta de relevo generacional? Esta era un poco la pregunta. Y antes de explicaros cómo lo hemos hecho, sí que quería como dar dos conclusiones como preliminares o transversales, ¿no?, del todo el estudio. La primera es que estábamos un poco preocupados por la actualidad, ¿no?, porque este estudio se hizo en plena pandemia, entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021. Y bueno, sí que nos hemos quedado más tranquilos cuando hemos visto que dos de las hipótesis o conclusiones principales del estudio se han demostrado esta semana pasada, estos últimos meses. La primera es el interés social creciente por estos temas. Lo hemos visto con toda la famosa polémica de la ganadería extensiva, como lleva semanas en los medios. Y por otro lado, hemos visto también cómo, a pesar de que en la pandemia ha habido una mayor valorización del sistema de los productores de alimentos, esto no se ha traducido en una mejora de las condiciones, ¿no? Lo que hablábamos esto de los precios ahora mismo, pues bueno, el sector, por mucho que ha mejorado su imagen y su prestigio, parece ser durante la pandemia, sigue atrapado entre una dinámica, una tenaza de precios de venta bajos y precios de compra de productos que necesita para producir o insumos altos, ¿no? Entonces, bueno, sigue tan ahogado comercialmente como siempre. Y nada, ya pues voy a explicaros cómo hemos contestado esa pregunta. Empezamos con una ronda de contactos y preguntas e entrevistas a personas expertas y fue allí donde, bueno, donde nos dimos cuenta de que había que acotar un poco la pregunta, porque preguntando por incorporación en general, pues no estábamos consiguiendo concretar mucho en iniciativas concretas. Entonces, bueno, pues decidimos hacer una especie de mapa del proceso, ¿no? Todo el proceso que sigue una persona desde incluso antes de decidir que va a dedicarse a la profesión hasta que realmente está incorporada. Entonces, bueno, hemos utilizado una metodología para analizar procesos, una herramienta que se llama diagrama de flujo y, bueno, que os puedo enseñar ahora un poco un ejemplo de cómo ha sido el proceso de trabajo a través de esos diagramas de flujo. Estos eran los primeros de trabajo muy interno, de pensarlo entre las dos personas que hemos elaborado el estudio. Y bueno, esto poco a poco fuimos pasando a herramientas. Claro, yo a mi compañera del estudio la conocí
en persona hace muy poquito tiempo. Hemos trabajado todo digitalmente. De hecho, el estudio se terminó y todavía no nos habíamos visto. Entonces, bueno, pues utilizamos herramientas como para ir... veis que aquí estos son los pasos de ese proceso y cada paso de proceso digamos que es un factor, ¿no?, que influye en el proceso de incorporación. Entonces, para cada paso en el factor, como veis, íbamos trabajando en conjunto y esto se ha ido limpiando, ¿no?, para hacerlo un poco más digestible, un contexto tan complejo, ¿no? Y al final, pues bueno, una serie de diagramas que cuando pasan por el diseño, ¿no?, pues quedan ya un poquito como los que podéis encontrar en la publicación, ¿vale? Solo los dejo aquí un poco pues para que entendamos un poco cómo ha sido el proceso, ¿no? Entonces, una vez que teníamos definidas las partes de ese proceso, de ese mapa, ¿no? Imaginároslo un poco como un plano, un mapa del camino de la incorporación, por eso se titula así, el estudio. Analizábamos para cada cuadrito, ¿no?, para cada factor, nos preguntábamos cómo influye en la incorporación y qué propuestas realizables a corto, medio plazo, en el contexto de España, podían ayudar a que los sistemas alimentarios territorializados fueran una oportunidad de empleo en el medio rural. Aquí, después de agrupar un poco todos esos factores que influyen, pues sí que se ve que podemos agruparlos como en grandes grupos, ¿no? Y aquí los tenéis, son estos los grandes grupos que corresponden con los capítulos de la publicación. Y bueno, pues un análisis del contexto, ¿no?, que al final influye pues sobre todo en cómo las personas, o sea, cómo se comportan las personas cuando compran comida, ¿no? Al final eso es lo que da valor a la comida y lo que permite que se elija un alimento, un precio, una manera de producir. Pero también un poco en las vocaciones, ¿no?, en el reclutamiento de gente. O sea, en cada época pues, hay una profesión que está más de moda, ¿no? Entonces, en eso influye el contexto social. También hemos analizado el contexto sectorial, bueno, pues que influye sobre todo como podéis imaginar, sobre todo la influencia depende de su carácter un poco como dominante, digamos así lo hemos llamado. Y a su vez de cómo el sistema alimentario territorializado es de momento una cosa incipiente y, bueno, en comparación con el otro, tiene escaso peso, ¿no?, en lo que es el sector alimentario. Y luego ya más aterrizado, pues hemos analizado las posibilidades de formación y acercamiento al sector. Acercamiento sería como prácticas, ¿no?, probarlo antes de saber si quieres dedicarte a ello. Pues al final estos itinerarios de formación reglada, ¿no?, que es por donde la mayoría de gente accede a una profesión, sea la agrícola o sea cualquiera. Ya analizábamos más centrado en los proyectos la viabilidad económica de distintas posibilidades de proyecto agroecológico o bajo estos criterios que os hemos contado al principio. Analizábamos también lo que hace falta para poner en marcha esos proyectos, para pasar del papel a la tierra, ¿vale?, que es el acceso a esa base territorial, que sobre todo es la tierra en primer lugar, pero luego también, según para qué perfiles, el acceso a la vivienda, al arraigo, ¿no?, si no es gente que procede directamente de donde pone en marcha el negocio agrario. Y por último, pues bueno, la puesta en marcha, que sobre todo requiere una financiación inicial hasta que el proyecto es autosuficiente y el periodo de asentamiento del proyecto. Esto es un poco lo que en los bloques que ha resultado este análisis, ¿no? Entonces, hay una cuestión importante en cuanto a este análisis también, ¿no? Y es que todo este camino, todas estas influencias sobre la incorporación de una persona que se plantea dedicarse y vivir profesionalmente del campo, sí que lo hemos intentado hacer para todos los perfiles que se nos han ocurrido y al final, como resultado, vemos que podemos agrupar a los perfiles en dos, ¿vale? En dos principales, que es lo que más influencia en que lleven un camino u otro, en que presenten unas barreras u otras, ¿no? Esos dos perfiles son el relevo tradicional, o sea, lo que ahora mismo todas las personas que estamos aquí entendemos como relevo generacional, ¿no? El que intenta favorecer la PAC, bueno, el que es hereditario, ¿no?
que por un lado hemos visto que no confía mucho en la productividad de estos modelos basados en potenciar la biología de los sistemas y demás, ¿no? Que tendrían como su etiqueta en la producción ecológica, la ganadería extensiva, para que nos entendamos, ¿no? Esa manera de producir los relevos que proceden de familia agricultora no confían en la productividad, en parte porque hay muy pocas experiencias y sobre todo, si quieren una experiencia cercana, pues bueno, como hay pocas, están dispersas y lo más probable es que si tú te vas a dedicar, en tu pueblo no haya nadie que lo haya hecho nadie bajo un enfoque alternativo. Entonces, bueno, esto sería un perfil que hemos tenido en cuenta. Y el otro perfil es el que se conoce como término el new entrant o nuevo entrante, ¿no? en el sector, que bueno, que aquí hoy tenemos un ejemplo de cada uno de estos dos perfiles, luego hablarán ellos, pero sí que este perfil, y Neus lo ha estudiado en profundidad y ha conocido a mucha gente de este perfil, está demostrado que optan más por modelos alternativos, que por ejemplo hay más mujeres, ¿no? entre las incorporaciones y que en general se apuesta por modelos como más alternativos o distintos a este dominante del que hablábamos, ¿no? También es verdad que este perfil tiene una serie de dificultades que pueden parecer bastante obvias, ¿no? Frente a alguien que procede ya de una familia con tradición. Entonces, bueno, pues esas barreras son principalmente pues, que hay un perfil que ya tiene una parte de la base productiva, ¿no? Y sobre todo esa tierra, ¿no? De la que hablábamos antes, que es como el factor clave. Pero también, bueno, pues los prejuicios, no, perdón, no los prejuicios, sino, sí, son un poco prejuicios. Los del New Entrant tienden a una idealización, ¿no? De la profesión agraria, que a veces hay que vivir para subsanar esa idealización, y el perfil, digamos, más tradicional, el prejuicio sería al revés, ¿no? Tiende a denostar más el prestigio o la profesión de lo que realmente es, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vemos que ya podemos intuir que hay bastantes sinergias posibles entre estos dos perfiles, ¿no? A nivel de contexto, lo principal que hemos visto es que la gente, sobre todo... Perdona un Sí. segundito, te doy un minutito más para intentar quedarnos en los tiempos. Vale, Perdón. ¿un minuto me queda? Sí. Vale. Bueno, a nivel de conclusiones así un poco de la sociedad, creemos que hay un momento bueno, la gente está dispuesta, únicamente a veces puede haber barreras de no poder simplemente, pues si no tienes tiempo para cocinar o si no sabes cómo funciona, ¿no? El sistema alimentario porque no lo tenemos muy cerca, pero hay una predisposición. Dentro del sector, o sea, de la gente que salió de los pueblos, hay un factor humano muy clave, ¿no? Que es pues toda esa gente que tiene el arraigo, pero que además pueden incorporar como lo que han podido vivir fuera del pueblo para intentar cambiar de esos modelos, ¿no? Luego, a nivel de viabilidad, hay modelos viables, hay otros que son muy difíciles si no eres de perfil procedente de agricultura, por ejemplo, ganadería o cereales, ¿no? Sobre todo con el factor tierra encima de la mesa, es prácticamente imposible recuperar la inversión a nivel ni siquiera teórico en el papel. Y bueno, y que luego a la hora de pasar del papel a la realidad nos encontramos que los canales actuales de comercialización no están muy adaptados a este tipo de producción, pero sí que se están construyendo alternativas desde experiencias como por ejemplo la cooperativa de Sazón, que suelen ir hacia agrupar fuerza para crear esos canales de comercialización, porque al final la viabilidad se construye en el campo y los empresarias agrícolas tienen que poner ahí su esfuerzo. Entonces, cuanto menos acapare recursos lo otro, pues mejor. Y bueno, pues por terminar con algunas propuestas, luego ya si queréis entrar en alguna historia un poco más a fondo, en las preguntas mejor. Pues algunas de las propuestas, una por ejemplo, expectativas, ¿no? que podamos tener a medio o corto plazo o
o más, que algunas casi son deseos, bueno, pues podría ser como algo realista. Creo que cada vez hay una tendencia hacia valorar este tipo de alimentos, que hay yo confío en que en los próximos años el sector conocido más como convencional, sobre todo la parte de la agricultura familiar, se va a acercar a estos modelos porque tiene intereses en común. Le interesa controlar mejor el valor de sus alimentos, le interesa producir a base de menos dependencia económica de insumos, y también el sector agroecológico tiene mucho que aprender de este sector conocido más como convencional, ¿no? Y luego, bueno, pues por ejemplo, en este tema de los canales de comercialización hay mucho por hacer. Tal vez el comercio detallista, los mercas, tenemos como una necesidad en común de diferenciarnos a lo mejor de un poco lo más dominante, ¿no? Esa alimentación más dominante, y que bueno, pues que con experiencias, sobre todo eso, en base a agruparse, a innovar en la comercialización, y como las que hemos podido conocer en el proyecto, y que tenemos aquí 2 ejemplos, pues bueno, que sí que habría posibilidades de conseguir dinamizar un poco el relevo a través de este tipo de incorporaciones por este contexto más agroecológico. Muchas gracias, Juan. Perdón por la premura, pero tenemos la mesa redonda después donde vas a volver a tener la palabra, así que a lo mejor puedes completar ahí. Yo os resaltaría, a modo de conclusión y como apertura, ¿no? Introducción a la mesa redonda. Como veis, este estudio, esta guía, se ha hecho con una metodología muy viva, una base social y una mezcla con metodologías de investigación académica, muy cerca del territorio, a pesar de la pandemia. Al final sí que con mucho esfuerzo lo han conseguido. Una visión sistémica, con una lectura transversal de muchos temas, desde la gobernanza, las distintas prácticas y modelos agrarios que existen, uno más cerca del terreno, los recursos naturales, uno más utilizando recursos externos para forzar una productividad, una visión social, sectorial, todo esto cruzado por la alimentación sostenible y su propuesta de sistemas alimentarios territorializados. En fin, y yo resaltaría, que has dicho muchas conclusiones interesantes, Juan, pero resaltaría 2. Una que es el reto, que ese relevo generacional de los perfiles que comentaba, los que vienen del campo, no confía en estos modelos con prácticas más sostenibles. O sea, ahí como Fundación Caraso relevamos el reto, ¿no? De decir, bueno, algo hay que hacer para demostrar que todo es viable. Comentas también un elemento importantísimo, creo, que me gustaría resaltar, que es el aprendizaje que uno y otro modelo tienen que hacer. Hay cosas buenas en ambos, es interesante que hablen, que no haya tanta prejuicio o tanta separación entre ambos, aunque por ahora sea difícil, porque bien has dicho que hay pocas iniciativas de lo más sostenible o de la propuesta territorial, pero bueno, hay que ir buscándolas, ir generándolas y dialogando para avanzar en cada espacio, cada territorio. Hay muchas más conclusiones, yo no quiero robar más tiempo porque vamos a dar paso a la mesa redonda. Tenemos a 4 ponentes, empezaremos con Juan Laborda, vamos a contar también con Neus. Neus, os voy a presentar ya y después solo os daré la palabra, porque es que Juan lo ha puesto como muy fácil, entonces me permite además hacer como otra conclusión del estudio que tú comentabas, Juan, que hay una fase importantísima de formación y acercamiento al mundo rural. Antes de ver si realmente quiero ser agricultora, tengo que entender de qué va esto, porque podemos idealizarlo y después la realidad puede ser otra de la que tenemos en mente. Ahí es donde se ubica mucho RETA, en el paso previo, ¿no?, a tomar esa decisión. Neus nos lo va a contar. Y después tenemos en Alberto y Juan, representantes de esos 2 perfiles que has explicado muy bien, Juan, de nuevo. Alberto no viene de familia agraria y es agricultor, y Juan sí viene de familia agraria y es ganadero. ¿Vale? Entonces, dicho esto, tenemos para la mesa redonda unos 25 minutitos. Perdonadme que os voy a ir cortando las intervenciones si veo que se alarga mucho, porque nos gustaría dejar un huequito para las preguntas. Pero Juan, empiezas tú de nuevo para que nos comentes un poquito por qué crees que un estudio como este es necesario. Bueno, pues a ver, yo creo que nos va bastante en esto del relevo generacional. Por un lado, todos los temas de sostenibilidad ambiental que has hablado, pero también
toda la sostenibilidad social y económica que implica un modelo basado en personas físicas, podemos llamarlo así, frente a un modelo basado en corporaciones o en integraciones verticales, ¿no? Bueno, que ya están dejando bastantes pruebas de que lo que hacen es reducir el número de explotaciones, por tanto la gente que puede vivir en el territorio, y que, bueno, pues que al final lo que van haciendo es como acaparar recursos que podrían estar a disposición. Entonces, si queremos romper un poco esta dinámica, hace falta ver cómo ya se está haciendo mucho, sobre todo desde la política agraria comunitaria, por la incorporación que conocemos ya como incorporación, y el modelo que tenemos instalado, pero que se está viendo que no soluciona el problema, por ejemplo, del reto demográfico o los relacionados con el sistema alimentario. Entonces, bueno, pues a lo mejor alguien tenía que mirarlo desde esta óptica. Quizá, Juan, y muchísimas gracias, explicarle el modelo de integración vertical, que no sé si todo el mundo lo... Sí, perdón. Pues a esto me refería antes, que la gente está muy dispuesta a hacer las cosas por la gente que hay cultivando y criando el ganado, ¿no? Está muy dispuesta a hacerlo, pero son conceptos, o sea, el sistema alimentario es un concepto que no es el del día a día de todo el mundo, ¿no? Pero tampoco es cuestión de saber 4 cosas básicas. La integración vertical, pues básicamente es como lo que está pasando ahora, ¿no? Que es la evolución ya del sistema agroindustrial, que es que el que tiene mucho dinero ganado en una parte de todo el eslabón, normalmente la distribución, pues decide asimilar, o sea, absorber tanto lo que tiene arriba, o sea, es la producción, como lo que tiene por debajo, que ya más o menos lo tiene absorbido, que sería toda esa comercialización. O sea, como intentar todo el valor de la cadena asumirlo una misma empresa, ¿no? O sea, pues bueno, las integradoras, por ejemplo, en la ganadería, sobre todo de porcino y de aviar, de pollos y de cerdos, están basadas en este modelo. Todas las hortalizas, pues por ejemplo las de invierno sobre todo, ¿no? Las que se cultivan por el Levante en los invernaderos, cada vez más los supermercados intentan o bien inyectar capital en esas cooperativas o comprarlas o bueno, como controlarlas más, ¿no? Básicamente es un poco tener controlada toda la cadena y que, bueno, que dependa de poca gente. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Pasamos a ti, Neus. ¿Qué formas puede asumir? No hemos hablado de un acompañamiento previo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo abordáis? Desde la red de espacios test agrarios, que te presento un poco. Bueno, buenos días, soy Neus Monllós, soy consultora agrosocial y coordinadora de la red de espacios test agrarios, que es una red incipiente de espacios test agrarios. Si me permite, sitúo un momento qué son para que podamos entender de dónde partimos. Los espacios test agrarios son programas de acompañamiento entre la formación y la empresa. Entonces, como bien han dicho Juan, tenemos ahora un nuevo perfil de personas que se incorporan al sector que no tienen un origen agrario previo. En el 2016 hicimos un estudio en Cataluña y estaríamos hablando de un 30% de las incorporaciones. Porcentaje que además va en aumento, por tanto depende del territorio, del subsector y de diversos indicadores, pero tenemos pues este 30% de personas que se quieren incorporar y no tienen un vínculo directo con el agro. Entonces, es de aquí desde donde nacen estos programas sobre todo de acompañamiento, asesoramiento y experimentación. Son programas que en Francia están funcionando desde el 2006 y que lo que le ofrecen a la persona emprendedora, y aquí hilando un poco lo que decía Juan, en la reta estamos acompañando a personas emprendedoras que quieren tener su proyecto emprendedor, su pequeña mediana empresa agraria agroalimentaria que instalarla en el territorio y no diría al 100% porque el 100% es mucho, pero la gran mayoría están dentro del marco de los sistemas agroalimentarios, de los sistemas agrarios territorializados. Entonces, este elemento es importante porque lo que sí que vemos es que estos nuevos perfiles, que como ha dicho Juan,
hay una presencia mayor de mujeres, hay una orientación agroecológica muy importante, son personas muy formadas, aunque no en temas agrarios. Entonces hay otro discurso y otra manera de incorporarse en el sector. ¿Qué pasa? Que, como bien remarca el estudio, falta esa base territorial, es decir, falta la tierra, la vivienda y el arraigo. Entonces, desde los espacios test agrarios lo que hacemos es poner como una alfombra roja para que eso no sea tan complicado, porque como también ha dicho Juan, pues es muy complejo. Entonces, los espacios test agrarios quieren dar respuesta a esa etapa inicial antes de la incorporación. Entendemos que la incorporación como el momento en el que una persona se da de alta en el sector, como autónoma o creando una empresa, y los espacios test agrarios dan respuesta a la fase previa, es decir, a experimentar qué quiere decir estar en el sector, qué quiere decir producir, comercializar, relacionarse. Y aquí hay ciertos elementos clave, entre ellos producir lo mejor posible. Estamos en un momento en que realmente hay muchos sectores que están en crisis y, por tanto, hay que aprender a producir con el máximo de garantías y de calidad, hay que aprender a comercializar y hay que aprender a llevar una empresa. Entonces, todo eso es lo que en un espacio test agrario se puede testear. Igual deciros que los espacios test agrarios son proyectos innovadores y que ahora mismo en España hay 14 entidades, proyectos, iniciativas que están en marcha. Muy bien, pues muchísimas gracias, Neus. Vamos a pasar ahora a los casos que nosotros internamente hemos llamado de éxito, porque hablando de relevo generacional, contar con agricultores jóvenes que además consiguen vivir bien y felices con su trabajo nos parece todo un éxito. Pero bueno, vosotros ya nos contáis cómo lo vivís en primera persona. Vamos a empezar contigo, Alberto, que eres nuestro representante del perfil nuevo entrante, ¿vale? Cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta la profesión agraria. Hola, buenas. Pues a ver, por contextualizar un poco, llevo ya 10, 11 años trabajando de agricultor. Empecé después de, bueno, yo cursé estudios universitarios relacionados con el sector agrario y, y cuando me decidí, o sea, al final de los estudios, por pura vocación y yo creo que, no sé, actitud ante la vida o no sé cómo llamarlo, como que vi claro que me quería incorporar al sector y que podía ser viable tener una explotación de hortaliza y dedicarte a vender. Entonces lo primero que hice fue irme a una finca que ya funcionaba, a currar sin cobrar durante casi un año para aprender, básicamente. Porque al final ser horticultor es un oficio y hay que aprenderlo de alguien que, bueno, es mi visión, de alguien que lo sabe hacer. Entonces, después de aquello, se me dio la oportunidad de entrar en un proyecto que estaba incipiente en Huesca, a las afueras de Huesca, en una finca que estaba cedida para iniciar el proyecto. Y después de un par de años con la finca cedida en la que yo ya estaba ahí dentro, ya conseguimos hacer a duras penas un arriendo de la finca y de la maquinaria para poder un poco darnos la seguridad y ver que el proyecto iba para adelante. Digo a duras penas pues porque es complicado el tema de, o sea, uno de los grandes problemas que veo es el tema del acceso a la tierra y sobre todo en las zonas periurbanas, que es en las que estoy, donde el precio está, o sea, como que ha subido mucho y más después de la pandemia, que todo el mundo quiere tener un huerto fuera de la ciudad para irse los fines de semana a hacer barbacoas, lo que supone que la gente que se dedica a producir, pues se tiene que ir más para afuera y, bueno, que estamos ahora mismo en esa situación, ¿no? El caso, bueno, o sea, a ver, por centrarme, luego también, pasados unos años desde que empecé, empezamos a juntarnos y a hablar con agricultores de alrededor, también que había algunos agricultores de toda la vida, otros
como yo, que nos estábamos incorporando y decidimos montar por pura necesidad una cooperativa agraria al uso, en la que todos nos dedicamos a la hortaliza, todos hacíamos venta directa, todos lo hacíamos en ecológico, todos estábamos vendiendo en los mismos sitios, estábamos yendo a los mismos mercados, comprábamos a los mismos proveedores y hacíamos los mismos trabajos. Entonces, lo que hicimos fue dividirnos las faenas, dividirnos los cultivos, cada uno se encargaba de una parte de todos los cultivos que supone la cooperativa, que llegaremos a hacer unos 60 o 80 cultivos distintos a lo largo de todo el año, pues cada uno se encarga de una parte y los comercializamos en común. Nos dividimos las tareas comunes, como pueden ser ir a buscar planta al vivero, la facturación o hablar con los clientes o los repartos o pues lidiar con el Comité de Agricultura Ecológica o bueno, pues todas las faenas que cada uno llevábamos por nuestra cuenta, pues se comparten porque son para todos la misma. Entonces, actualmente en la cooperativa La Sazón estamos unos 6 socios y no sé qué más contaros. Igual me he hecho un bucle aquí yo solo. No, está muy bien, Alberto, para tener una idea un poco del trayecto que has seguido para llegar hasta ahí y ver un poquito las opciones que habéis elegido para conseguir esa sostenibilidad, ¿no?, económica de la que hablábamos al principio. O sea, si no por la cooperativa, o sea, hemos hablado entre los compañeros que más de uno no seguiría. Perdón, al modelo de gobernanza que comentabas tú, Juan, al inicio, ¿no?, la importancia de una gobernanza en las prácticas agrarias también. Si te parece, Alberto, como vamos a tener algunas preguntas, le doy la palabra ahora a Juan, que también nos va a contar su experiencia como hijo de familia productora. La palabra es toda tuya. Yo soy Juan Martorell. Junto a mi hermana Mapi llevamos la ganadería que proviene del entorno familiar. Somos la 6ª generación de ganaderos de nuestra familia. Bueno, yo voy a explicar un poquito cómo llegamos desde ser ganaderos hasta poder comercializar nuestro producto directamente, ¿no? Nuestra explotación ganadera se basa básicamente de animales de raza avileña y berrenda en negro. Es extensiva total. Quiero decir con extensiva total porque ahora parece que la palabra ganadería extensiva está muy, muy de moda y todo entra en lo extensivo, ¿no? Nuestra ganadería es extensiva total, o sea, no hay casi durante todo el año ningún aporte externo de piensos, por eso hacemos transhumancia, porque siempre vamos buscando los pastos y bueno, trabajamos también cuando estamos en transhumancia trabajamos en competencia con otros agricultores y tal, pero bueno, eso es otro tema aparte. Nosotros realizamos la transhumancia, veníamos y como bien ha dicho Juan, pues bueno, ¿no?, al provenir de una familia de tradición ganadera, pues siempre haces lo que siempre habías hecho en casa, ¿no? Venía el tío del cebadero, se llevaba los terneros y ellos pasaban a la producción industrial. A base de hacer transhumancia, venía gente, nos acompañaba y nos llegaron a plantear que estábamos haciendo un trabajo bastante importante, un trabajo comprometido y que era una pena que esos animales pasaran a la cadena industrial, ¿no? Entonces, pues decidimos apostar, hacer una pequeña prueba con nuestros animales, vendimos 3-4 un año y visto que funcionaba, de ahí creamos Sabor Transhumante. Sabor Transhumante es la marca bajo la cual nosotros comercializamos todos los productos, pero no solo carne. Nosotros siempre decimos que Sabor Transhumante no solo es la venta de nuestro producto, sino que Sabor Transhumante es el poder mantener los paisajes donde están nuestros animales, el poder mantener los ecosistemas, es el poder mantener las razas autóctonas, es el poder seguir manteniendo la transhumancia, es el que podamos seguir viviendo en Teruel, en esta zona tan despoblada que es Teruel. Y bueno, más o menos eso es el proyecto que tenemos hoy en día con Sabor Transhumante y que a día de hoy llevamos 4 años, llevamos 8 años con la ganadería, llevamos 4 años desde que empezamos a probar y a día de hoy hace 2 años ya completos que no estamos vendiendo al comercio industrial, todo lo estamos vendiendo nosotros, tanto en producto al consumidor final como en reposición a otros ganaderos que han visto nuestro modelo y parece que les interesa, cuanto menos. Y una pregunta, Juan, ¿en algún momento tuviste dudas de seguir con la ganadería familiar? Bueno, como te he dicho, yo en este momento tengo 36 años, hace 8 años que somos ganaderos. Siempre habíamos tenido la ganadería ahí, antes de entrar a la ganadería estuvimos probando otros trabajos.
En el momento en el que surgió el hacernos cargo de la ganadería fue como algo que te hace en la cabeza, ¡pum! Hostia, siempre lo he tenido ahí, ¿no? Al fin y al cabo, somos la sexta generación, nos hemos criado con eso, es un componente genético. No, y no he tenido dudas, y de hecho es algo de lo que no me arrepiento es una de las cosas más bonitas que puede haber en la vida, sí. Muy bien, muy bien. No es un Pues mundo ya idílico, no es un mundo idílico, ¿no? Pero bueno, sí, está bien. Es una forma de vida. ¿Qué mundo lo es? No existe ninguno. Muy bien, daros las gracias porque hemos al final clavado, hemos empezado un poquito más tarde, pero hemos clavado el tiempo. Nos queda un par de preguntitas que quería hacer, o bueno, una a cada uno, y animo a la gente que nos sigue, a otros medios de comunicación que estáis con nosotros en Zoom, a hacernos preguntas por el chat, y a los que estáis en YouTube también, ¿vale? Vamos a intentar tener un tiempecito para una pregunta de YouTube y las que tengamos aquí en Zoom. De hecho, ya tenemos algunas. Os dejo este tiempecito para que las mandéis por el chat y yo me vuelvo a dirigir a vosotros, ponentes. ¿Cuáles diríais que son los aspectos positivos y negativos de una profesión agraria? Si alguien os dice, oye, me interesa, me estoy planteando ser agricultora, ¿qué le diríais? Empezamos por el mismo orden. Juan, Neus, Alberto y Juan. Con la borda. Yo le diría que, bueno, que lo mismo que tiene de toda esa... O sea, igual de unánime es como constante pesimismo dentro del sector, según cuando hablas, preguntas, como igual de unánime es la vocación, o sea, el que se ve que detrás hay una vocación, un disfrute, y bueno, que yo creo que tiene mucho que ver con simplificar y dedicarte a una cosa que ves el proceso, algo real, algo que sientes útil, no sé, tiene como algo que te satisface mucho a nivel interno, tanto por gente a la que he preguntado como por experiencias propias. Muy bien, gracias Juan. Neus. En positivo, y yo creo que también cogiendo las experiencias de Alberto y de Juan, cuando tienes un proyecto propio, yo creo que los que somos emprendedores y emprendedoras, eso es un gran valor. Y yo creo que muchas de las personas que se incorporan en estos modelos es una de las cosas que valoran. En positivo es que es imprescindible que haya gente produciendo y que haya gente produciendo en estos modelos. Entonces, aquí todas aquellas personas que tengan vocación, yo creo que a nivel social y social como ciudadanía y como política pública tenemos el deber de acompañarles al máximo para que esos proyectos sean viables y lleguen a buen puerto. O sea, no podemos perder ninguna persona que tenga vocación que no pueda acceder a esa base territorial de tierra, vivienda y arraigo que sale en el estudio. Y en negativo como reto, diríamos, o con más dificultad, es que realmente es el sector agrario es un sector complejo, depende de factores que otros sectores no dependen. La tierra es un factor increíblemente delicado y totalmente imprescindible para producir. Tenemos el tiempo, tenemos los mercados, tenemos los precios, tenemos toda una serie de decisiones que no dependen de la persona emprendedora que están afectando el sistema. Entonces aquí hay que ser muy ágil, muy profesional, muy elegante en los proyectos para que realmente lleguen a tener los números que no sean rojos a final de año. Entonces, yo creo que el mensaje es que todas aquellas personas que quieran dedicarse al agro encuentren el camino, que eso lo relata muy bien el estudio, una alfombra roja desde las políticas públicas, desde la ciudadanía y desde el mismo sector. Y, muy importante, ¿en qué modelos? Que yo creo que es lo que estamos diciendo aquí. O sea, necesitamos esos modelos agroalimentarios territorializados con un abanico amplio, eso sí diría. O sea, hay muchos modelos dentro del mismo modelo, pero es un modelo que está arraigado en el territorio, que es el que nos permite que Juan esté en Teruel y esté en su pueblo, que no le conozco, pero que entiendo que allí le da vida donde está, que está generando redes donde está, que Alberto está creando esa cooperativa y generando dinámicas nuevas. O sea, eso es lo que nos da vida al territorio. Por tanto, en positivo, mucha vida de las personas que realmente se incorporan y pueden hacer ese proceso desde la vocación y desde la conciencia propia de producir alimentos. Muy bien, muchas gracias, Neus. Alberto. Un poco, o sea, he estado intentando pensar, ¿no? Porque claro, es una pregunta que no
Y lo que, no sé, lo que le diría a alguien que entra, o sea, que animo, sobre todo, que no se entrampe, porque yo una de las cosas que siempre he defendido es que la gente que entre a hacer esto tiene que ser algo vocacional, debería de probar primero, porque no siempre es como lo pintan o como te lo crees, ¿no? Y que luego, que no sé, o sea, como que para adelante, pero muy poco a poco y sin entramparte con créditos o bueno, con los bancos en general. O sea, como que no hacer inversiones muy grandes al principio e intentar ir poco a poco. Que claro, eso en un modelo en el que de agroecología con hortalizas se puede ir llevando. En otros modelos creo que es un poco más inviable, como puede ser la ganadería o cereal extensivo o demás, pero bueno, podría decir. Juan, tu turno. Bueno, pues yo como aspectos positivos diría que el estar produciendo alimentos de calidad, la creencia que estás haciendo algo, un bien para la sociedad y el ser tu jefe y el sentirte realizado con tu labor es algo muy importante. En cuanto a negativos, para alguien que se quiera incorporar, cosas que deberían tener muy en cuenta, sobre todo sería la burocracia. La burocracia hay que tenerla muy cogida el dedillo, los precios y luego el tema de la conciliación familiar, por lo menos en mi caso, en el que es la ganadería trashumante, es algo complicado. Es algo complicado. Luego, que si alguien quiere emprender este negocio, sobre todo que visite otras experiencias, que aprenda de la gente que ya está funcionando y un poco a lo que ha ido Alberto. En el caso ganadero es un poquito diferente, pero mucho cuidado con los bancos, mucho cuidado con pizcarte, con que te nublen con cifras y tal, que si el negocio funciona poco a poco, tú podrás ir haciendo más. Muy bien, la verdad que es súper interesante ver los dos enfoques, ¿no? Desde la tierra, esa base social que decíamos que tiene el estudio, después la parte más metodológica, más de acompañamiento que nos habéis aportado Juan y Neus. Tenemos varias preguntas en el Zoom. Voy a empezar, Pere, por una tuya, porque comentas, ¿qué papel pueden tener en el mundo rural actual los nuevos inmigrantes? Dudo de si estamos hablando de inmigración social de personas que vienen de otros países o de nuevos entrantes, que es el concepto para personas con el perfil de Alberto, que son personas que no venían de una familia agraria y sí que vienen y sí se lanzan a la agricultura. Contéstalo por favor por el Zoom y mientras tanto nos pasamos a una pregunta que creo que va dirigida a ti, Neus, porque es: ¿hay un cálculo aproximado del tiempo que lleva el proceso de incorporación completa hasta la consolidación del proceso productivo? Bueno, hay algunos modelos. Aquí uno de los nuevos enfoques es que hasta ahora la incorporación, sobre todo para las personas que vienen de familia agraria, es un proceso continuo. O sea, tú naces en casa, en el caserío o en el MAS o en la granja y ya estás. Entonces seguramente pues vas a hacer una formación profesional agraria o pasarás por la universidad, pero tienes ese camino recorrido. Entonces, seguramente lo que harás es redimensionar la explotación, introducir alguna orientación productiva, alguna diversificación. Lo que tenemos con las personas que se incorporan de nuevo al sector es una fase previa a la incorporación mucho más extensa e intensa, diría. O sea, lo que ha dicho Alberto, vete a trabajar en otro sitio, vete a dar vueltas, o también lo ha dicho Juan, ver otros proyectos, testear, o sea, toda esa parte pueden ser 1, 2, 3, 4, hasta 5 años, 6. Está en algún estudio, por ejemplo, de Canadá, que son los pioneros en estos temas, son unos 5 años o 6. En función del sector también, eso lo he dicho al principio, igual no es lo mismo el ciclo de una huerta que el ciclo de un frutal o de una ganadería. Luego tenemos el momento de la incorporación pura y dura, que bueno, pues igual los que estamos más en estos temas es la ayuda de primera instalación del programa de desarrollo rural, que no todo el mundo se incorpora con la ayuda, también lo comentamos el otro día. Pero eso sería el punto de partida. Entonces tienes los 3-5 primeros años como cualquier otra empresa que son muy duros, eres muy vulnerable porque ya estás en el mercado, ya estás produciendo, ya estás vendiendo y tienes un montón de cosas a resolver. Entonces esos años son cruciales. Y luego tenemos otro periodo que sería el de redefinición, consolidación, pues eso, adaptarse,
reinventarse, hacer todas aquellas cosas, mejorar lo que no funciona. Entonces estamos hablando de un periodo que se puede alargar 8, 10, 12 años hasta que la empresa está consolidada. Entonces todo ese periodo es el que requiere creo que lo ha dicho Alberto antes, de ir a poco a poco, o sea, de ir poco a poco asentando cada paso, de tomar decisiones en base tanto al corazón como a la cabeza, a las dos, y en buscar aquellas herramientas que sean útiles en tu proceso y para tu perfil, porque no todo el mundo necesita lo mismo. Entonces yo creo que ahí, y eso también sale en el estudio, una de las cosas que harán que esas personas que se quieren incorporar lo tengan más fácil es que todos estos recursos o herramientas puedan estar al abasto, y no son solo económicas, son de formación, son de experiencia, son de acceso a la tierra, son de acceso a la investigación. Necesitamos investigación en estos nuevos modelos, necesitamos referentes, necesitamos mucho más intensidad en las opciones de contraste. Entonces eso es una de las cosas que trabajamos en la RETA, pero las están trabajando muchísimas otras entidades, porque es lo que están pidiendo las nuevas generaciones. Muy bien, Neus. Otra preguntita que creo que tiene una respuesta muy breve y es así muy fina. La estoy buscando en el chat. El porcentaje de éxito entre todos los intentos, de todos los espacios TEC. ¿Tienes algún dato? No, este es un dato tanto en nuevas empresas, o sea, es en nuevas empresas, no sé si es 1 de cada 3 que no evoluciona, pero no lo tengo. Y en las personas que se incorporan con la ayuda de incorporación también hay un porcentaje que lo dejan antes de los 5 años, pero eso sería en relación a la ayuda. Y luego las personas que empiezan un proyecto y abandonan, es un campo de estudio en este sentido. Yo creo que no tenemos muchos datos. Igual hay alguien en la sala que sí tiene datos, pero es una pregunta típica a la cual no tenemos respuesta. Bueno, igual luego os diría que es fracasar, ¿no? Pero fracasar sería que empiezan, y ahora si me dejáis un apunte, o sea, lo que ha dicho también Juan y Alberto de las inversiones y de quedarse atrapado, eso es un fracaso. O sea, el que es un fracaso es que con perdón de la expresión, te mierdes y luego no puedas salir. Por eso los espacios test y otras herramientas como esta, la función principal es que acompañen y puedan ayudar a esa persona emprendedora a experimentar en ese proceso. Porque si abandona antes de incorporarse o de hacer inversiones, no es un fracaso. Hay una pregunta más que va para Alberto y para Juan, nuestros agricultores y ganaderos. ¿Habéis encontrado dificultad para vender los productos? ¿Cómo habéis creado el canal de venta sólido? Juan, empieza tú contestando esta vez. Vamos a darle más tiempo a Alberto para pensar. Vale. Bueno, nosotros empezamos sobre todo a comercializar a través de redes sociales y de boca a boca. ¿Dificultad con la que nos encontramos? Pues que yo soy ganadero, yo no soy comercial. Entonces, el adquirir ese carácter de tener que comercializar tu producto, pues quizás sea lo más complicado. Pero bueno, yo creo que, como algunos me han dicho, ¿no? Cuando el producto es de calidad, de confianza y es bueno, pues se vende solo, entre comillas, ¿no? Por así entenderlo. Lo peor es el buscar los clientes, desde mi punto de vista. Muy bien. Alberto, ¿en tu caso? Es una buena pregunta, porque la verdad es que no sé muy bien cómo hemos creado los canales de venta. Porque, o sea, es como que ha ido todo. Yo creo que al final es una cuestión de que si empiezas de a poquito, vender el a poquito que tienes es muy fácil con el boca a boca y eso va creciendo. Y claro, y una vez que ya dices, ostras, ¿dónde meto todo esto? Entonces ya es cuando ya piensas en darte de alta de autónomos y poder facturar, porque bueno, yo lo digo así tan claro, yo los 2 primeros años lo estuve vendiendo todo en negro y hacíamos lo que podíamos para ganar 200 euros al mes y todo lo que sacábamos lo reinvertíamos en la finca. Entonces, yendo muy a poquito, es que no sé, nosotros es que hemos hecho boca a boca siempre. Nunca hemos hecho ninguna campaña de ventas, ni de comunicación, ni
Y ahora mismo echaba cuentas y con la cooperativa pues hacemos un mercado a la semana, llevamos a 5 restaurantes, 4 grupos de consumo, 4 tiendas y particulares, no sé, entre el mercado y gente a la que se le lleva a domicilio o se deja en puntos verdes, pues al final igual sumas 400 personas y no ha habido ninguna campaña de comunicación, ha sido todo de boca a boca y el poco a poco y el paso de los 10 años. No sé si con esto he contestado. Perfectamente. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, no tenemos la aclaración de la pregunta de qué papel pueden tener en el mundo rural actual los nuevos inmigrantes. No sé si seguimos con un debate que proponía Lucio, pero por desgracia me temo, Lucio, no vamos a tener tiempo de abrir ese debate y generarlo mucho, pero Juan Laborda, quizá a ti te interesa contestar a esto. El gran reto de la humanidad será alimentar a los 9.000 millones de habitantes que previsiblemente tendrá la Tierra en 2050. Seguramente que las técnicas de producción de alimentos tendrán que adaptarse a estas necesidades. Creo que la biotecnología y la carne artificial se impondrán. Debate de opiniones. Yo te sugiero, Juan, no tenemos tiempo para entrar en grandes debates. Si quieres esbozar algunas líneas. Tampoco era una pregunta, entiendo que es un intercambio de opiniones. Súper interesante también, como todo. Y listo. Sí, yo, 3 cosas que además no son opiniones, son hechos. El primero, bueno, que con el tema de cómo alimentar a todo el mundo, creo que el efecto más rápido y eficaz sería evitar el tercio de alimentos que acaban en la basura. Eso para empezar, o sea, no vale de nada producir más y más cada vez si siempre un tercio en proporción acaba en la basura. Y bueno, pues ya ha apuntado Neus un poco a otra cosa que considero importante, ¿no? Si hubiéramos invertido todo el dinero, toda la investigación, todo el esfuerzo tecnológico en investigar soluciones no patentables, ¿no? Por ejemplo, cómo regar bien, cómo se comporta un microorganismo para alimentar la planta, ¿no? Todas esas cosas que son gratis para un agricultor. Y por eso a nadie le interesa investigar, porque hoy en día la investigación es casi toda pública. Me gustaría ver si esa brecha productiva de la que siempre se habla existe como tal. Y luego, ya para cerrar, las 2 soluciones que propone de la biotecnología. Bueno, la biotecnología es muy amplio, tampoco voy a entrar, pero la carne artificial, pues todas estas cosas, al igual que, por ejemplo, todo el tema de energías renovables, ¿no? Hay que hacerles un balance energético, una auditoría energética, ¿no? Que se suele olvidar, pero que es lo que normalmente a nivel ecológico, no vamos a entrar ahora en tecnicismos, pero lo que juega a favor de propuestas como la agroecológica o de los sistemas alimentarios territorializados. Entonces, bueno, solo lo sabremos si se invierte, si se aumentan las experiencias y los ejemplos, pues sabremos si esto es un dogma o una creencia o podremos validarlo. Creo que quedamos emplazados para profundizar en este tema, de este debate que creo que a todos nos puede interesar mucho. Pero tenemos que cerrar. Yo os agradezco de nuevo a todos vuestra participación. Espero que este vaivén entre conceptos pues, más conceptuales con las que empezamos, reflexiones, debates como esta con la que cerramos y un baño de realidad de la mano de Neus, de Alberto y de Juan, nos haya ayudado a todos a abordar el gran reto del relevo generacional junto con el reto de conseguir sistemas alimentarios más sostenibles, pues entenderlo de una manera más global, más completa, entender los matices que tiene y la importancia que tiene para todos nosotros y, ¿no? Si queremos conseguir tener un sistema alimentario territorial, como hemos visto que lo necesitábamos durante la pandemia, la base es, insisto, y me gustaría cerrar con esto, seguir teniendo agricultores, ganaderos, pescadores, apicultores, gente que nos sepa proveer de alimentos a nivel aquí territorial. Es una base, ¿no? Que creo que todos somos muy conscientes ahora, mucha gente es mucho más consciente ahora después de la pandemia. No robo más tiempo. 1000 gracias de nuevo a todos. Espero eso que haya sido interesante. Y nada, sabéis dónde está tanto Ceray como Reta, que también tenéis una web interesante, la Fundación Caraso y nuestro gran equipo Acerca Comunicación. Muchísimas gracias por organizarlo. Cualquier duda o cuestión que tengáis para profundizar en un debate, podemos seguir por correo o a lo mejor emplazarnos a otro encuentro más adelante.
Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.